Muy buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas Tarde. noches. Hola. Bueno, se demoró la cosa porque el hospedador no me habilitaba, así que bueno, ahí estamos todos ya preparados para la tercera clase antes del parcial. O sea, lo que voy a hacer primero, como ustedes saben siempre, es compartir pantalla para poder dar como corresponde el tema. Y ustedes me van a confirmar si se ve. Muy bien. Ahí se ve, Y ahí profe. entonces se ve que dice cuentas nacionales. Sí, sí, se ve. Bueno, muy bien. Bien, entonces la idea de esto es que en estos 3 lunes previos al examen vamos a dar hoy cuentas nacionales, vamos a terminar. Quiero ilustrarlos con algunas cosas. Luego el próximo lunes vamos a empezar con la unidad 4, es decir, vamos a ver la teoría keynesiana, consumo, ahorro e inversión, y también el sistema global, y luego vamos a terminar en el otro lunes ya con la unidad 4. Muy bien. Bueno, vamos a ver cosas muy interesantes hoy, porque vamos a hablar de algunos personajes que en este momento están en ejercicio del gobierno. No solamente, yo se los dije el primer día, se trata de que demos economía, sino que la economía sea aplicada a la realidad, a lo que estamos viviendo. Y no cabe ninguna duda de que no es un momento fácil, de que no estamos viviendo una etapa de bonanza, sino que todo lo contrario. Pero sin prolegómenos, vamos directamente a recordar que nosotros dijimos, y ahí voy a rápidamente a decirles que hablamos de la macroeconomía y que hablamos del estudio del funcionamiento de la economía en su conjunto, o sea, el estudio de todas las variables macroeconómicas. Luego hablamos de los sectores productivos, del sector primario, del sector secundario, y hablamos del sector terciario, que son los servicios. Puntualmente, en lo que hace al sector primario, en realidad lo que tenemos hoy es una economía que está enrolada en este esquema, o sea, en la producción de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, algo de minería, pero lo que les quiero decir es que en esto precisamente, en este sector primario, a pesar de que yo después, cuando hablemos del sector secundario y de esa famosa palabra valor agregado, en realidad lo que tenemos que hacer ahora es incrementar este sector primario. Pero quedó algo que yo no les comenté, que estaba anteriormente en los programas de economía, pero me parece que es importante que lo sepamos, porque es lo que distingue a un país cuando estamos hablando de desarrollo, de crecimiento. Hablamos de, y debemos hablar, y debemos comprender el término que significa riqueza. ¿Qué entendemos por riqueza? Entonces, yo les voy a leer un recorte que es muy importante porque se refiere precisamente a ese concepto. Cuando hablamos de riqueza, y esto es un artículo del diario La Nación del 2009, y precisamente dice riqueza o ingreso. Y dice, se trata de distribuir la riqueza, pero ante todo definamos, la riqueza es algo estático, es el patrimonio generado en el pasado
y que pertenece a los particulares que lo construyeron o al Estado cuando se trata del patrimonio público. Son las propiedades, las casas, los campos, los viñedos, los edificios o el capital líquido atesorado en moneda local o extranjera. Son también las acciones y los títulos o bonos emitidos por las empresas o los países. Son las empresas, sus fábricas, sus oficinas. Lo conforman además los automóviles, las joyas, los barcos, las casas de vacaciones. Todos esos activos que se fueron generando de acuerdo con la legislación en vigor y tributando los impuestos correspondientes que pertenecen legítimamente a sus detentadores. Es decir, esto pasa por lo siguiente. Hay una riqueza pública y una riqueza privada. Mucha de esa riqueza privada, obviamente, es legítima. No vamos a entrar en el terreno de la corrupción, vamos a manejarnos en el terreno de la legalidad. Mucha de la riqueza que cada argentino tiene, es decir, su casa, su auto, su patrimonio, sus ahorros, la ha hecho con el esfuerzo de su trabajo. Por eso el artículo es interesante, fíjense lo que dice, distribuir riqueza o trabajo, y es interesante porque comenta que si la porción que toma el Estado, por más buenas intenciones que lo muevan, es tan grande que ahoga la rentabilidad y destruye la confianza de los inversores, no permitirá jamás que se cree el círculo virtuoso del desarrollo. Por esto es muy importante, porque viene a reforzar ese concepto de por qué estamos todavía en el despegue, por qué estamos todavía en el subdesarrollo. Y agrega, en este caso el ingreso se anquilosará, no aumentará, y como mientras tanto la población crece, cada vez será menor la porción de la torta por repartir entre cada argentino. Por eso, y como sucede hace algunas décadas, no debe sorprendernos que los argentinos seamos cada vez más pobres, que nuestras ciudades se deterioren y aumenten el desempleo y la violencia. O sea, que si el Estado no ayuda, no colabora, no incentiva para que se vaya generando un patrimonio y ese patrimonio forme parte de la riqueza del país, entonces sucede lo que está sucediendo y se busca la forma de sacar el dinero afuera. Se busca la forma de evadir, se busca la forma de no cumplir. Entonces, que quede claro que la importancia que tiene la riqueza pasa por la importancia de distribuir esa riqueza. Y esto lo vamos a ver cuando veamos ahora dos conceptos muy importantes, que son el Producto Nacional y el ingreso nacional. Pero les quiero comentar que cuando hablamos de incentivar el sector primario es porque tenemos salida. Este país tiene posibilidades. Y las posibilidades, precisamente, me dan a mí la ventaja de poder ir juntando todo este material que yo voy juntando, porque fíjense que en un artículo del miércoles 13 de enero del 2021, o sea, es bien fresco, no tiene más de 2 meses, dice: la soja imparable. Rally de la soja al llegar a casi $525, que es el valor más alto en 7 años. Y dice: los precios de la soja y del maíz tuvieron una fuerte suba en el mercado de Chicago luego de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos difundiera su reporte mensual en el que estima una menor producción. Influyen, por supuesto, un mundo de tasas de dólar débil y fondos que apuestan a las materias primas. Pero la cuestión es que se está hablando de que llega a $524,42 la tonelada de soja, o sea, es la cotización más alta desde el 27 de junio del 2014. Quiere decir que de hace 6 años atrás. Por lo tanto, en lo que respecta a agricultura, cuanto más exportemos,
más divisas se van a generar. Por otra parte, también es importante otro artículo que también tiene que ver con esto, con este modelo primario, y ese artículo dice lo siguiente, es este es del diario Clarín, y dice: Argentina ya es el principal proveedor de carne vacuna a China. Esto no es un tema menor, esto es muy interesante. El artículo es del viernes 20 de septiembre de 2019, o sea, tiene una relativa antigüedad de un año y un poco más, pero precisamente dice que Beijing habilitó 8 plantas frigoríficas para aumentar sus compras. Los embarques a ese país crecieron el 110%, por lo cual la Argentina ya se ha convertido en el principal proveedor de carne vacuna a China. Bueno, es lo que hay que hacer, hay que incrementar, hay que reforzar ese sector primario para que los bienes de la naturaleza, en este caso la agricultura y la ganadería, aunque sea por el lado de la soja y por el lado de la carne, encuentren cabida en el mercado externo, en el comercio exterior. Bien, quería comentarles eso porque es la prueba palpable de que realmente tenemos posibilidades. Si el país sigue creciendo y sigue produciendo, vamos a tener la posibilidad de ir generando un saldo exportador favorable. Y van a ver por qué es importante esto, por lo que viene a continuación. Hoy tenemos varias cositas para conversar y vamos a ver que uno de los aspectos importantes que se está abriendo camino es la pesca, a pesar de todo lo que se hizo por destruirla. Y vamos a hablar de un personaje que ya ahora mismo se los voy a comentar, porque tiene que ver con un informe de el 9 de abril del 2000, o sea, tiene 20 años. Y ese informe que vamos a leer hoy tiene que ver con el saqueo en alta mar, o sea, la depredación que se hizo en épocas de un personaje que se desempeñó exactamente en la época de Menem como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y precisamente acá tengo un informe, una auditoría realizada por la UBA contundente, y precisamente ese informe se los muestro ahora, dónde comienza y cómo continúa, y directamente ese informe reservado se refiere a este personaje. Felipe lo hizo. Así se titula: El ladrón de Felipe. Estamos hablando del actual canciller, de Felipe Solá, en la época en la que fue subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hubo en la Argentina un festival de permisos de pesca. Se depredó la pesca en la Argentina. Entonces, hoy hay varias cosas interesantes para conversar y varias cosas que me hacen realmente pensar qué país castigado que somos, que quienes lo han prácticamente llevado a situaciones calamitosas siguen hoy ocupando cargos y puestos. Pero vamos tranquilamente, porque lo que yo pretendo es que ustedes vayan teniendo el material que tenemos que dar clase por clase. Porque para entender esto, es obvio y evidente que tenemos que ver la terminología y los puntos correspondientes. Bien, como siempre les digo, están abiertas las posibilidades y los micrófonos para que pregunten lo que ustedes consideren, lo que ustedes quieran, y aclaremos todo lo que haya que aclarar.
yo vengo con la documentación, vengo con la fuente, con lo que va a demostrar que realmente no estamos donde estamos por casualidad, sino porque parecería que hubo toda una estructura, todo un plan prefijado para que cada gobierno que llegue sea fundacional. Lo anterior no sirve para nada y entonces arrancamos de cero. Y por eso estamos siempre arrancando. Bien, vamos entonces de acuerdo al programa y vamos a seguirlo como corresponde, rigurosamente, donde habla de las magnitudes macroeconómicas fundamentales y entonces así vamos a este segundo aspecto. Les recuerdo, ante todo, que les dije, y ustedes lo tienen acá, precisamente, y ahora mismo yo lo voy a volver a mostrar, ahí tienen la normatividad, o sea, los artículos de la Constitución Nacional que personalmente me preocupa que conozcan, que sepan, porque son los que sostienen, son el andamiaje legal que sostiene esta unidad. Muy bien. Vamos entonces ahora a puntualmente a comenzar con la terminología que luego va a permitir que llevemos a la práctica esto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del Producto Nacional y sus componentes, como muy bien está ahí. Disculpe, doctor. Sí, como no. Creo que le había faltado hablar del artículo 124, el artículo 124 y el 125 de la Constitución, ¿puede ser? Sí, yo les dije que les dejaba a ustedes la posibilidad de que vieran esos artículos, pero si ustedes quieren, los conversamos porque tienen que ver con los gobiernos de provincia y tienen que ver con la importancia de que también a las provincias le corresponde la obligación de dictar leyes que generen empleo, que desarrollen la industria, que promuevan y algo que es muy importante, que tienen el dominio de sus recursos naturales. Esa última parte que creo que yo les hice referencia es muy fuerte porque es lo que le ha permitido a las provincias que otorguen concesiones. Y dentro de esas concesiones, como yo les iba y creo que les comenté, vamos a hablar en su momento de las concesiones mineras que se hicieron en San Juan en la época del gobernador José Luis Gioja, que sigue hoy teniendo mucho predicamento como senador, y tuvo que ver con los convenios que se hicieron con la Barrick Gold Corporation para la explotación del oro. También vamos a hablar de las regalías de Santa Cruz, cuando en épocas del gobernador Néstor Kirchner se otorgaron concesiones para la explotación del petróleo y a dónde fueron todas esas regalías, porque realmente nunca se supo. Se habló de un fideicomiso, pero a fuerza de sinceridad todo ese dinero desapareció no solamente de la provincia de Santa Cruz, sino del país. Entonces, esos dos artículos se refieren a todo lo que también corresponde que hagan las provincias. Así que los dejo para que ustedes lo lean, porque como los otros artículos, lo importante de eso es que ustedes vean que dentro de la Constitución hay más disposiciones económicas de las que ustedes se imaginaron, que se refieren a la incorporación de capital extranjero, se refieren a la inmigración, a la generación de fuentes de energía. Es muy grande las posibilidades que tienen las provincias. Por supuesto que para esto tiene que haber canales de comunicación que corresponden, que por supuesto tienen que ser honorables y honestos. Por supuesto que hay cosas que las provincias no pueden hacer. No pueden emitir moneda, y eso lo dice expresamente uno de esos artículos,
porque eso es solamente facultad del Banco Central de la República Argentina. Cuando vino la famosa crisis del 2001, que ustedes recuerdan, y en la provincia de Buenos Aires el gobernador Rucau puso en ejercicio aquel famoso billete que se llamó Patacón, en Córdoba los Lecop, todo eso se hizo bajo un sistema de bonos, o eran letras de tesorería provincial, pero no eran moneda, porque no pueden las provincias emitir moneda. Tampoco pueden celebrar tratados si no los autoriza el Congreso Nacional, tratados con potencias extranjeras, en lo que se refiere al comercio y en lo que se refiere a cierto tipo de actividades industriales. O sea, a eso puntualmente quiero que ustedes le pongan especial atención. Bien, entonces vamos ahora a esto, porque, bueno, acá está. Porque ustedes, normalmente es probable que si leen en el periódico, en realidad me gusta, soy un consumidor del papel prensa, o sea, asumo la responsabilidad de ser un consumidor de papel prensa, porque les quiero mostrar la fuente documental, porque si no los tendría que mandar a internet y en realidad ya sería más complicado. Pero cuando se habla del famoso PBI, ya de alguna manera hemos dicho en la unidad primera, en la unidad introductoria, que hablar del PBI es hablar de una tasa que mide el crecimiento de la economía o el crecimiento de la actividad económica. O sea, que mide la productividad. Entonces, acá estamos en el ámbito de la macroeconomía. Y nos dicen los autores que yo he consultado que el Producto Nacional es el valor total de todos los bienes y servicios finales que produce el país en un año. Bien, acá tenemos producción pública como producción privada, de bienes y de servicios. Pero atención, de bienes y servicios finales, porque cuando estuvimos hablando en la unidad número 2 de microeconomía, ustedes recuerdan que hablamos de clasificación de bienes y dijimos que según su finalidad, los bienes pueden ser intermedios o finales. El bien intermedio, hoy vamos a hablar de ese tipo de bien, es el llamado insumo, o sea, el que aporta para obtener el producto final. Y el bien final es el bien ya terminado que no necesita o que no requiere ninguna transformación porque ya es el bien final, como por ejemplo un auto. Y el bien intermedio sería como, por ejemplo, dentro de un auto, una autoparte. Bien. Esto que viene ahora es muy interesante, porque fíjense que el Producto Nacional, que de aquí en adelante lo vamos a empezar a llamar a medida que vayamos avanzando y que ustedes vean por qué, en realidad, cuando hablamos de Producto Bruto Interno, de PBI, estamos hablando de Producto Nacional, es porque tiene 4 componentes muy importantes. En primer lugar, yo ahí he puesto estas siglas porque son las que se utilizan normalmente en economía y cuando ustedes vayan al periódico o vayan a internet y vean estas siglas, van a comprender de qué estamos hablando. Y yo esto lo voy a ilustrar ahora con los recortes respectivos. Fíjese, el Producto Nacional tiene los siguientes componentes. Una C que representa el consumo privado. Es decir, es el consumo para satisfacer necesidades de la economía doméstica. Y así tenemos bienes de consumo que se agotan con el uso, como por ejemplo la alimentación, los bienes para la alimentación, o bienes duraderos, como puede ser un auto o puede ser la ropa. Evidentemente, no sé, ahora todo el mundo cuida mucho su ropa, ya no es un bien que se agota con su uso. Lo hacemos durar todo lo que podemos. Muy bien.
Luego tenemos ahí una I y una B larga. Entonces hablamos de la inversión bruta privada. O sea, son los bienes de capital. Todas las máquinas, todas las instalaciones que tiene una fábrica que, como les decía, que produce cerveza artesanal o que fabrica muebles o que realiza una serie de fabricación. Entonces, toda esa inversión bruta privada son todos esos bienes de capital, que también vimos cuando estuvimos viendo la clasificación de bienes, que había bienes de capital y dentro de esos bienes son los que producen otros bienes. Este caso es el de la máquina. Luego tenemos una G. Esa G significa gasto público. O sea, es el gasto que realiza el Estado. El gasto que realiza en bienes y servicios. Por ejemplo, el gasto que realiza en bienes sería el gasto que hace en ferrocarriles, sobre todo el transporte, el gasto que se hace en obras de vialidad, en lo que se refiere a mejorar las rutas nacionales, y servicios, el gasto que se hace en salud, en educación pública, la que tienen ustedes ahora, la educación universitaria, que en el país existe a nivel público y a nivel privado. Y finalmente tenemos un rubro que es el de la NX, que quiere decir exportaciones netas. Las exportaciones netas conforman la diferencia entre lo que importamos y exportamos. La particularidad y el importantísimo significado que tiene este concepto de exportación neta lo vamos a ver en la segunda parte del cuatrimestre cuando abordemos el sector externo o el comercio exterior. Porque como les decía, es lo que le trae divisas, lo que le trae sangre al país. Porque lo demás, lo que el país recauda cuando nos saca a todos los habitantes es desangrarnos y en realidad es aumentar la presión tributaria que compensa lo que no se logra del saldo exportador neto. Muy bien, entonces, que quede bien aclarado que dentro de esos 4 componentes tenemos el Producto Nacional. Esto es importante. Fíjese que hay un artículo que tiene una relativa antigüedad porque es La Nación del 2014, que tiene 6 años, pero fíjese el título, porque hay veces que hay títulos que ustedes no le dan significado, pero lo tiene. Mire, recesión sin atenuantes. Se contraen todos los componentes del PBI. Lo más probable es que usted lea esto y lo pase por arriba. Yo estoy seguro y sé que luego de que ustedes cursen y terminen economía, sobre todo porque tienen que tener presente que esta materia se las está dando un abogado, no un contador. Entonces, acá el esfuerzo es muy importante para que les llegue a ustedes el significado del concepto. Si vamos a puntualmente el artículo, ustedes van a ver que dice, fíjese acá puntualmente, incluso hay hasta un gráfico que hace alusión y dice, el consumo agregado, la inversión y las exportaciones muestran caídas en lo que va del año. Advierten que un mayor gasto público creará efectos negativos. Entonces usted ahí ve la importancia que tiene, en primer lugar, el consumo. Si cae el consumo, estamos en una recesión. ¿Qué es la recesión? Vamos a ir analizando palabra por palabra para que ustedes vayan entrando en esto que, insisto, parece un lenguaje muy críptico de los economistas. Keynes elaboró un esquema que llamó los ciclos económicos, haciendo referencia a que en todo país, aún en los países desarrollados,
hay variaciones de la productividad o variaciones de esto, del Producto Nacional, que cuando es significativamente alta, o sea, tenemos tasas del orden del 9 o 10%, como por ejemplo tiene China, decimos que estamos en un periodo de auge del ciclo económico. Entonces, es alto el ingreso por habitante, es favorable el saldo exportador neto, tenemos bajo desempleo, hay capacidad de ahorro, el empresario invierte, existe un movimiento de la economía importante y significativo. Entonces estamos en el auge. Si aumenta la demanda agregada y no existe la posibilidad de responder a esa demanda agregada, entonces la economía entra en un ciclo de caída, empieza a caer. Entonces empieza a bajar 9, 8, 7, 6, 5, 4, o sea, entra en lo que se llama la recesión. La recesión es precisamente el fenómeno económico en el cual no solamente empieza a bajar la productividad, sino que el empresario empieza a pensar seriamente cómo hace para sostener el costo laboral. Entonces llama a sus empleados y les dice, lamentablemente, muchachos, yo voy a tener que despedir, indemnizaré como pueda, pero no me cierran los números, ya mi empresa no tiene la rentabilidad que debería tener, entonces lamentablemente no voy a poder continuar con la cantidad de obreros que tengo. El que iba a ser una inversión, obviamente ya no la va a hacer, el desempleo por lo tanto comienza a aumentar, ya no tenemos capacidad de ahorro de ninguna manera, no encontramos la posibilidad de equilibrar con la balanza comercial, que van a ver qué es la diferencia entre lo que se importa y lo que se exporta, entonces la economía entra en un ciclo recesivo, empieza a caer. Por supuesto que nosotros vivimos eternamente, hace ya muchos años, casi le diría, desde, desde digamos, el gobierno desde el 73 en adelante, la economía, y si no antes del 66, porque estoy recordando en este momento que cuando se produjo el golpe militar, que en junio se va a cumplir lamentablemente un nuevo aniversario del golpe en el cual el dictador Onganía derrocó a un demócrata con mayúscula, como era el doctor Humberto Ilia, el ministro de Economía que llevó a ocupar el cargo de ministro el entonces dictador Onganía, se llamaba Adalberto Kriege Bacena y decidió hacer una devaluación del 40% del peso y dijo, es la última devaluación del peso en la República Argentina. De aquí en más estamos en una etapa de crecimiento que no va a parar hasta que lleguemos al desarrollo. 1966. Fíjense ustedes los años que han pasado. Estoy hablando de hace 54 años que nos dijeron que se producía en el país la última devaluación del peso. Entonces, ¿por qué les hago esta referencia o les hago este comentario? Porque es obvio y evidente que hace mucho que la economía argentina está en la etapa recesiva. Cuando no solamente cae el consumo, sino que cae la inversión y cae las exportaciones y las importaciones son mayores, evidentemente empiezan a contraerse los rubros que componen el PBI. Entonces, cuando ustedes vean esto, van a comprender la importancia que tiene el PBI, que es la magnitud macroeconómica fundamental más importante de la economía, que hoy va juntamente con la tasa de inflación, porque evidentemente esto es un cáncer que va devorando el salario, el crecimiento de los precios, y ya vamos a llegar a esto
y les voy a decir por qué considero que realmente, hoy por hoy, podemos decir que la inflación es un fenómeno monetario. Durante mucho tiempo me debatí en las estructuras si tenía causas estructurales, si tenía causas vinculadas a la demanda, al exceso de la demanda, o si tenía causas vinculadas al exceso de costos, pero no cabe ninguna duda de que hay muchas razones. Las razones, digamos que es multifacética, multicausal las razones de la inflación en la Argentina, pero esencialmente es una explicación lógica y razonable de que está enrolada la causa fundamental en un fenómeno monetario. Y de paso también le doy la derecha a mi hijo, que es un especialista en economía internacional. Él estudia relaciones internacionales en la Universidad del Centro, en Tandil, y la verdad es que tiene una formación impresionante, impecable. Así que son muy interesantes las charlas que tengo con él y discrepo muchas veces, pero en otras le digo que le asiste razón. Bien, la otra cara del Producto Nacional es el ingreso nacional. Y el ingreso nacional es lo que nosotros normalmente conocemos como la torta. O sea, es esto. Fíjese, la repartija de la torta. Y precisamente acá, fíjese lo que dice, habla de la distribución de la riqueza. Campaña nacional por la distribución de la riqueza. Entonces, fue acertado lo que yo les comenté en cuanto al significado de la palabra riqueza, para que ustedes ya sepan de qué hablamos cuando hablamos de la riqueza de un país. Bien, el ingreso nacional es, como ahí les puse, y ahora lo voy a mejorar un poco, porque lo voy a bajar un poquitito para que quede bien claro el PowerPoint. Entonces, fíjense ustedes que ahí dice que el ingreso nacional es el ingreso total que reciben los propietarios de los factores productivos. Valga la pena recordar que los factores productivos son 4. 2 son materiales y 2 son personales. Estos factores productivos forman parte del proceso de producción, que en la producción nosotros tenemos entonces los 2 factores materiales, que son la naturaleza y el capital, y 2 factores personales, que son el trabajo y la dirección de la empresa. El ingreso es la remuneración o el ingreso que perciben los propietarios de los factores productivos. Para la tierra, o sea, los recursos naturales, la retribución es la renta. Para el capital es el interés, porque el inversionista o el inversor que pone plata para un emprendimiento, para una fábrica, para una empresa, evidentemente va a querer llevarse su interés. No estamos en la época de los Medici, ya se terminaron los mecenas. Para el trabajo, la remuneración es obviamente el salario. Valga la pena recordar que el artículo 14 bis, incorporado por la reforma del 57, nos dice que ese salario debe ser mínimo, vital y móvil. Fíjense ustedes qué trascendentemente importante es este concepto que vamos a volver a ver cuando hablemos en política económica, en la unidad de política económica, sobre el empleo y su contracara, el desempleo. Porque precisamente el salario debe ser mínimo, porque con menos de eso no se puede vivir. Hoy tenemos, y así lo dice el diario de la Nación, del día lunes, tenemos un tristemente 43% de pobreza en la Argentina.
O sea, la mitad de la población económicamente activa está en niveles de pobreza. Esto es muy serio, esto es muy grave. Estamos casi en la mitad. Hemos retrocedido a las épocas anteriores a la década K, cuando Cristina terminaba su gobierno, estaba en un 14, entre un 2 y un 14% de los niveles de pobreza. Hoy estamos trepando el 43%. Pongamos atención en esto. Entonces, ese salario mínimo demuestra que para el 43% de la Argentina no satisface las necesidades mínimas y elementales para vivir. Por eso es mínimo y vital. Vital porque son vitales, porque estamos hablando de la comida, estamos hablando de pagar la luz, el gas, estamos hablando de lo necesario para poder vivir usted y su familia. Y por supuesto móvil, esta palabra móvil. Pongamos atención en esta palabra, porque la palabra móvil quiere decir que el salario tiene que ir acompañando el crecimiento de los precios, porque si el salario no aumenta en la forma que aumentan los precios, evidentemente, entonces el salario se va quedando, los precios siguen aumentando y se disparan los índices inflacionarios. En cualquier país desarrollado, no tienen las angustias que tenemos nosotros. A ver, España, que se habla de uno de los, se dice que es uno de los países con más recesión de Europa, yo le puedo asegurar que tiene entre un 2 y un 2,5% anual de inflación. Permítame que voy a poner el celular en vibrar para que no nos moleste. Ahí está, perfecto. Entonces, nosotros tenemos índices de inflación que están en el orden de entre un 2 y un 3% mensual, con lo cual prácticamente nos dicen que terminaríamos entre un 36 o un 37% de inflación anual, cuando a fuerza de sinceridad terminamos con un 50 o un 54% de inflación anual. Entonces es imposible. En cualquier país, insisto, desarrollado, la inflación no es un drama, no es un problema. Y yo le digo, he viajado a España, he tenido la posibilidad, la fortuna de viajar varias veces a España, y se daba el caso de que un frasco de 1 kilo de aceitunas verdes salía 1 euro, y volvía a los 2 años o a los 3 años y seguía valiendo 1 euro, y volvía a los 6 o 7 años y valía 1,20 €. Entonces, no tienen el drama que tenemos nosotros en la Argentina. Por eso le digo que ese concepto de salario mínimo, vital y móvil es muy importante, porque en la medida en que la movilidad del salario se vaya acercando al crecimiento de los precios, no nos angustiaría, no nos preocuparía. Lo que pasa es que ahí hay otro tema. Y no solamente es el crecimiento de los precios, sino que va acompañado de la baja en la productividad y además va acompañado, lamentablemente, de índices de desempleo que se empiezan a elevar. Entonces ya no hablamos de inflación. Ya en este país, en este momento y hace varios años, se ha instalado otra palabra. Estamos hablando de la estanflación. Y vayan recordando esto para cuando en su momento hablemos. Los americanos acuñaron esta frase, stagflation, no para ellos, sino para los países de América del Sur, que en muchos aspectos nos tienen a veces arrodillados con el tema de la deuda. Deuda en la cual el PBI tiene mucha importancia. Y fíjense por qué les digo esto, porque hay un artículo que salió en el diario que yo estaba viendo, y le habla del aumento de
la deuda y cómo influye en el PBI. Pero quiero continuar, en vez de seguir mostrándoles, porque si no, no voy a terminar la unidad, y yo hoy quiero terminar esta unidad 3 y siendo prolijo, así vamos luego en los dos lunes que quedan, y en una de esas, si terminamos en el próximo lunes, ya nos quedaría un lunes para hacer un repaso de todas estas primeras 4 unidades, para que ustedes hagan las preguntas que quieran y podamos ilustrarlo como corresponde. Bien, entonces, ya tenemos Producto Nacional e Ingreso Nacional. Muy bien. Vamos ahora a continuar con algo que es muy importante, que es el problema de, que yo les dije, de los bienes. Entonces, miren ustedes, espérenme que vamos a subir un poquitito para que veamos. Bien, el punto tercero se refiere al valor agregado, bienes insumidos y producción final. Muy bien. Entonces, miren ustedes. Se los voy a ilustrar rápidamente con un ejemplo. Yo ahí lo veo a Alan y la veo a María Emilia y la veo a Natalia. Entonces, suponga que Alan, María y Natalia se juntan y deciden tener una charla con Furundarena. Entonces le dicen, mire, Furundarena, ¿sabe lo que sucede? Que queremos hacer una inversión y como en Mar del Plata, ya sea las cosas se van, en algún momento vamos a terminar con esto. El mundo ha tenido muchas pandemias y las ha superado. Bueno, cuando estemos todos vacunados, cuando ya se termine lo de la segunda ola y la tercera ola y ya no nos metan más miedo, entonces vamos a volver. Y de hecho ahora se hace, porque la gente sale a caminar. Tenemos una ciudad fantástica. Yo soy un enamorado de Mar del Plata. Me siento beneficiado y realmente bendecido en vivir en una ciudad que tiene un litoral paisajístico muy bello para salir a caminar. Y además se comenzó con una bicisenda que no se ha terminado, pero que evidentemente en algún momento se va a continuar. Ahora hay otras prioridades, sin duda. Entonces suponga que ustedes tres, Alan, María Emilia y Natalia, conversan conmigo y, bueno, mire, Furundarena, ¿qué le parece si ponemos una fábrica de bicicletas? Bien. ¿Y por qué les digo esto? Porque tengo algo muy vinculado a esta cuestión. Entonces decidimos que vamos a poner una fábrica de bicicletas. Muy bien. Entonces, en una primera etapa, acá les voy a mostrar el recorte, por eso lo llevamos toda la práctica. Yo lo que hago es tratar de que ustedes no se angustien pensando en que esto sigue siendo algo reservado a los economistas. No, esto es algo de todos y nos compromete a todos. Bien, entonces, en la primera etapa tendríamos las ruedas, tendríamos los cambios, la dirección, los pedales, la cadena, el piñón, los frenos, el asiento. ¿Qué son esos? Son bienes intermedios. Porque como ahí les pongo, sufren una transformación para aportar al producto final. O sea, se llaman insumos. Ahora, obviamente que si nosotros ponemos a ver, me va a decir Alan, pero óigame, Furundarena, no nos vamos a poner a fabricar pedales, no nos vamos a poner a fabricar cambios. Si los podemos traer del exterior, y entonces, listo, ya está. Armamos la bicicleta y le podemos hecho en Argentina, lo cual es una tremenda mentira. Cada vez que ustedes vean algo que diga hecho en Argentina y tiene varios componentes, mírenlo bien, porque en realidad Argentina es un país de armado.
Es un país donde la fabricación de los insumos cada vez va bajando. Y miren, puntualmente este artículo es del 2012, o sea, tiene 8 años, y resulta que dice viento en contra para las bicicletas. Fíjense, está bien, ustedes leen al revés, pero viento en contra para las bicicletas. A ver, dice, el cuadro, los fabricados en el país son de acero para recreación. Otros modelos usan otros cuadros que no se fabrican. Cambios, la oferta argentina es inexistente. La gran mayoría proviene de la multinacional asiática Shimano. Juego de dirección, esta parte de la bicicleta no tiene equivalente de fabricación local. Cadena, el componente esencial para la tracción de las ruedas en cualquier modelo de la bicicleta no se produce en Argentina. Tenemos 3 cosas que no se producen. Frenos, las industrias del sector se abastecen en el exterior de las piezas de frenado, ya sean de tecnología B-brake o a disco. Asiento, en el país se fabrican algunos, pero en realidad los importados son mucho más prácticos porque son elaborados con geles y formas antiprostáticas, porque en realidad para que puedan andar también la gente adulta o la tercera edad no son los más adecuados los pocos que se pueden fabricar acá. Neumáticos, la calidad local es buena para bicicletas de paseo, pero en bicis más avanzadas ya no se usa. O sea, este artículo que parece antiguo porque tiene 8 años, se complementa con otro porque, como yo les digo siempre, Bruno Arena es un asiduo lector de las noticias y va juntando papeles y papeles. Y esto, miren, es del domingo 4 de octubre del 2020, o sea que en realidad tiene más o menos unos 4 o 5 meses. Y dice, el boom de las bicicletas se frena, fíjese, el boom de las bicicletas se frena por los vaivenes económicos. Y aclara, durante los primeros meses de la cuarentena, la venta fue histórica, pero en las últimas semanas se paralizó por la falta de referencia de precios y de insumos. El sector se encuentra en medio de la incertidumbre, dice un fabricante. Esto es de Mar del Plata, es el diario La Capital de Mar del Plata. Fíjense, ahí lo tiene, La Capital. Dice bien claramente, el sector se encuentra en medio de la incertidumbre porque hace un tiempo empezaron las complicaciones para reponer unidades o alguna parte de la misma. Por ahí me falta el asiento y no la puedo vender así. Y añadió, otro representante directamente no te venden porque dicen que no tienen precio debido a la cuestión de la cotización del dólar. Es que en un 90% de su composición las bicicletas son importadas. Mire, ahí está. Ahí lo dice bien claramente el artículo. Fíjese, en un 90% las bicicletas son importadas. Bien. Razón por la cual eso también afecta a las reparaciones. También pasa, lo dice un fabricante, que te falta algo para el arreglo y es por eso, porque son productos importados que no están a la venta o que no te los quieren vender por falta de precio. Es decir, no nos engañen más con el fabricado en Argentina. Muchas gracias, doctora. En Argentina fabricamos muy, pero muy poco. Tristemente, porque, fíjese usted, acá vamos al concepto de valor agregado. Por supuesto que haber armado la bicicleta no es lo mismo que si nosotros fabricáramos los insumos y los vendiéramos solos, no es lo mismo que vender la bicicleta completa. Porque el valor ahí dice, valor agregado es el valor de las ventas de una empresa menos el valor de las materias primas y otros bienes intermedios, o sea, los insumos que se utilizan para producir bienes. Esto es muy simple. El valor agregado es el que se va generando en cada etapa de la producción. Por ejemplo, suponga que Alan Gerasi se recibió. ¿Cuánto le falta a Alan para recibirse? Estoy por la mitad, así que me falta bastante. Bueno, póngale que le falten 2 años, 2 años y medio. Bueno, llegó el momento. Doctor Gerasi, lo felicito, muy bien. Ya somos colegas, de hecho todos ustedes van a ser colegas.
Y entonces Alan decide comprarse un muy buen escritorio de quebracho para su estudio jurídico. Asientos también, y lo mismo para la sala de espera, perfecto. ¿Cómo se generó ese escritorio de Alan? Comienza con la tala de un árbol de quebracho en los forestales misioneros. Bien, allá estamos en los forestales misioneros. De ahí ese quebracho empieza a ser, es transportado vía cabotaje marítimo en un barco y llega a Buenos Aires. En Buenos Aires entra a un aserradero donde lo van a ir cortando, lo van a ir fraccionando a ese quebracho, y entonces parte de ese quebracho va a ir a una mueblería. En esa mueblería van a fabricar el escritorio. El escritorio va a tener, una vez que está armado, le van a poner los herrajes de los cajones, también para las patas del escritorio. A alguien le va a pasar una laca, se va a cepillar bien y se va a pintar o poner una laca y va a quedar terminado, y finalmente de Buenos Aires va a venir a Mar del Plata a una casa de venta de muebles para escritorio, que ya no es el escritorio de metal que normalmente se puede comprar alguno, porque Alan se dio el gusto de tener un muy buen escritorio de quebracho que va a ser eterno. Bien. Fíjese qué interesante. Cuando se cortó el quebracho y se empezó a transportar, ahí hay gente que interviene en eso. Entonces hay una primera etapa de la producción. Luego, ese barco, ese catamarán que llega a Buenos Aires y que lo hace entrar en el aserradero, ya va a una segunda etapa. Ya en ese aserradero tenemos que hay costos de luz, costos de factores productivos, laborales, o sea, ya en esa tercera etapa se va agregando más valor al bien, hasta que finalmente llega a Mar del Plata y Alan, que sería el consumidor final, lo termina comprando. En cada etapa de la producción, a ese bien se le fue agregando valor. Por eso, de ahí surge el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Lo que pasa es que en cada etapa de la producción, el que está como inscrito en el IVA lo puede utilizar como crédito fiscal, pero el consumidor final se aguanta el 21% con el que le da el hachazo el Estado, y entonces ya no hay forma de zafar. Pero los otros zafaron todos, porque después les voy a explicar cómo funciona el IVA, que tiene dos libros, uno que se llama crédito fiscal y otro que se llama débito fiscal. De modo que todo lo que yo fui comprando o todo lo que fui pagando a mis obreros es todo crédito, porque todo eso me hace mantener la fuente de trabajo que es la empresa. Bien, este tema del valor agregado, por eso acá le puse, representa lo que cada etapa de la producción agrega al valor del bien. Por ejemplo, la mano de obra. Pero acá tenemos un tema muy interesante, que yo les dije, los bienes finales y los bienes intermedios. Todo lo que se agrega en cada etapa de la producción es llamado insumo, o sea, la laca sería un insumo, los herrajes son insumos, la pintura, cualquier cosa con lo que se va formando el escritorio es un insumo. Y el bien final es el escritorio. Pero ¿qué ha pasado con ciertos insumos en Argentina? Vamos a otros recortes. Y atención con esto, voy a hablar de algo muy doloroso para la Argentina y que tiene que ver con algo que era muy nuestro y que era la industria automotriz. Hubo una época en la República Argentina que, puntualmente en la época comenzó con el peronismo y continuó con el desarrollismo,
Argentina tenía una industria automotriz. Se fabricaba acá autos y se fabricaban todos los componentes de un auto. Y el auto era económico. Fíjese, el primer auto que tuvimos con mi hermano era un Citroën. Pero ese Citroën que tenía techo de lona. Pero a mí qué me importa que tuviera techo de lona si me llevaba a cualquier lado. Ese Citroën prácticamente andaba con gotas de nafta. Nosotros pasábamos por la estación de servicio y el Citroën hacía y seguíamos. Entonces no estábamos con la angustia de que la nafta tuviera valores impresionantes, porque realmente había una industria. Las empresas extranjeras, Citroën, fabricaban Citroën en Argentina. Peugeot fabricaba Peugeot en la Argentina. Las industrias Kaiser Argentina, la ICA, llegó a fabricar uno de los autos que fue un lujo en el mundo, reconocido como muy bueno, que fue el Torino. Las famosas estancieras, que a veces yo me pongo a hacer zapping y las encuentro en Ecuador, en Colombia, en Panamá, que tenían una torpedera toda de una madera excelentemente trabajada. ¿Qué pasó con esa industria automotriz? Mire usted, este artículo y no nos olvidemos de otro auto que se fabricaba completamente en la Argentina, que era el Seat Vitela. Mi padre, que era médico, el primer 0 kilómetro que tuvo fue un Seat Vitela. Todavía hay Seat Vitela que siguen funcionando y tienen 20 años, 30 años. Mire este artículo, qué tremendo que es. Y dice así. El artículo es del 21 de noviembre de 1999. Fíjese usted los años que tienen los artículos que yo voy guardando. 1999. O sea, tiene 21 años. 22 años tiene. Tiene noviembre, bueno, 21 años. Y dice así. La Argentina acumuló entre 1992 y 1998 un déficit comercial total de 19.000 millones de dólares. Bueno, eso podrá no ser internalizado, pero atención con lo que les voy a leer. En 1989, año en el que Carlos Menem inició su mandato, el 90% de las piezas de cada auto armado en la Argentina era de origen nacional, mientras que en este momento, una década después, cada vehículo tiene apenas el 18% de partes producidas en la Argentina. Mire, ahí lo dice. Solo un 18%. Y le trae un cuadro terrible, donde están las principales marcas, mire, y que yo ahora le voy a leer. Peugeot, Fiat, Chevrolet, mire, le voy a leer. Por ejemplo, acá hay 3 puntitos. Un puntito rojo, donde directamente no se fabrica en la Argentina. El punto verde, donde dice las piezas estampadas en el país superan el 50% y son nacionales. Y un puntito amarillo que dice es nacional, pero en el futuro será importado, o sea, ya no se fabrica más. Bien, mire, por ejemplo, Chrysler Argentina, motor, carrocería y caja están los 3 con punto rojo, o sea, directamente no se fabrican en la Argentina. Los 3 con puntos rojos en Chrysler, ahí la tiene. Bien. Fiat, con punto rojo toda la carrocería, la caja y el motor se fabrican el 50% en la Argentina. Ford Argentina, Ford Escort, Ford Ranger, en rojo motor y la caja. Chevrolet Argentina, Peugeot, mire usted, Peugeot, lo tiene ahí, mire. Peugeot es absolutamente todo rojo, todo rojo. Nada se fabrica en Argentina. Si usted tiene un problema y tiene un Peugeot, va a tener que esperar que lo traigan de Buenos Aires y es importado. Y si aumenta el dólar, aguántese el valor de lo que significa. Es decir,
¿Qué pasó con esto? Lo que sucedió, más allá de que, por ejemplo, acá hay un artículo que es de mayo del 2008 y dice, los Ditela, fin de un sueño argentino, se terminó, no se fabrican más Ditela, o sea que yo no tiro mala onda, sino que le digo que vamos para atrás, que tenemos un modelo económico que ha entregado el país. Nos hicieron creer en la época de Menem que estábamos en el mundo de los países desarrollados. Entonces ustedes le decían, compren una Nissan, cómprese una Toyota, cómprese, bueno, todos esos autos, muchos de ellos, cómprese una Mitsubishi, todos esos autos. Yo tenía una Nissan que tenía sus años, pero cuando se me jorobó la caja de cambio, me dijeron, olvídese. Esto fue aproximadamente hace 10 años, en el 2012, menos, en el 2012, 9 años, sí, casi 10 años, me dijeron, olvídese, porque importar una caja de cambio de un auto, de una camioneta como la Nissan, equivale al valor del auto. Le conviene más, mire, venderlo por lo que le den y cómprese otro auto. Entonces, este problema de los bienes intermedios ha hecho que con muy buen criterio este artículo, por eso fíjese cómo vamos ilustrando, dice, esto es del 2002, 2002, fíjese, mire cómo se titula, atado con alambre, y dice, los sistemas de producción y consumo y hasta los hogares se tecnificaron durante la convertibilidad, superando un atraso de décadas. Pero ahora los repuestos y los insumos son carísimos y la posibilidad de reponer máquinas es muy baja. Las empresas argentinas que producen para el mercado interno son las más perjudicadas. Entonces dice, fíjese, mire el título, repuestos que pasaron a ser joya, y dice, un año atrás se podía comprar a buen precio queso azul, danés, vino español, whisky inglés. También una pyme podía pensar en incorporar un torno con control numérico. Hoy desaparecieron de los escaparates de los supermercados los más elementales y populares topes para las puertas de los automóviles, esos que protegen contra los daños. Entonces dice, comprar las nuevas es imposible, no solo por lo costosas. Ante la falta de perspectiva del negocio casi se dejaron de importar. Tal vez por lo mismo desapareció gran cantidad de negocios dedicados al rubro de computación, sensiblemente en baja desde que las máquinas, sus componentes e insumos se volvieron artículos de gran lujo. Y tengo sobre estos una cantidad de artículos. Por ejemplo, mire, este es del 2002 también. Los repuestos disparan el precio de las reparaciones. Fíjese, esto. Todos los insumos. Esta es una señora que tenía una máquina de tejer y le dijeron que pusiera una fábrica. Bueno, no se olviden ustedes que Mar del Plata, la calle Juan B. Justo, era la fábrica del pullover de la República. Acá la gente venía a comprar pullovers porque eran de muy buena calidad. Claro, entonces le dijeron, compre usted una máquina para fabricar pullovers en Italia y se va a capitalizar. Y usted la compró, pero cuando se le jorobó alguna aguja, entonces ahí vino el problema. Fíjese lo que dice, todos los insumos, hasta las agujas, son importadas. Quiere decir que ya no puede utilizar la máquina porque no puede comprar los insumos. Y tuvimos un personaje que se llamó Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Exterior que cerró la importación y entonces no solamente ya no fue posible comprar, sino que directamente ya era imposible traer la máquina completa. O sea, basta de mentirnos, basta de decirnos las cosas mal, los que nos hicieron creer que se fabricaba acá. Si yo de vuelta mi notebook dice fabricado en Tierra del Fuego, en la zona
austral de Tierra del Fuego. No, no he fabricado nada. Está todo armado. Está todo traído de afuera y está todo armado acá. Entonces, lamentablemente, esto nos hace ver, fíjese, acá tengo otro artículo que es impresionante, por lo que dice, porque es una realidad. Mire usted, mire qué título, mire. El país Made in China. Entonces dice, otra marea roja. Con productos de consumo básicos y electrónicos, esto es del 2014, un artículo de 6 años. Con productos de consumo básicos y electrónicos, inversiones en sectores clave y hasta jugadores de fútbol, el gigante asiático está cada vez más presente en Argentina. Pero claro, ¿y cómo no lo va a estar? Si por eso se instalaron tantos supermercados chinos, si los chinos no solamente nos venden, sí nos compran, pero a cambio de que nosotros le compremos a ellos el saldo exportador neto de lo que nos da nuestra balanza. Y no solo eso, sino que nos encajaron los swap, que son letras de tesorería del Banco Central, y no solo eso, sino que nos trajeron el Industrial and Commercial Bank of China para que las operaciones se hagan a través de la operatoria de ellos. Entonces, estamos en una situación coyuntural muy complicada. Por eso, fíjese, acá, si usted agarra cualquier libro de economía, no le va a decir esto, no le va a decir la realidad de lo que tenemos en este momento, de todo lo que hemos perdido y de todo lo que nos falta. Además es equitativa, porque yo me vengo amargando hace muchos años, le he mostrado artículos de 1999, así que es lógico y razonable que ustedes también les bulla la sangre y se calienten como yo. Y si al término de la clase de hoy logré amargarlos, por lo menos en el postre, ya la misión está cumplida. Bien, estamos ya cercano, bueno, faltaría unos minutos, pero voy a terminar de darles la unidad y voy a guardarme todo lo que fue el informe y todos los desfalcos que se hicieron de la pesca en Mar del Plata, porque me quedan 2 clases y me alcanza como para darle a esto la realidad. Hoy desenmascaramos el gobierno de Menem. Hoy nos dimos cuenta que uno de los hechos, y miren todo lo que falta, cuando hablemos de las privatizaciones, de la ley de transformación del Estado, cuando hablemos del consenso de Washington, el plan Brady y la refinanciación de la deuda externa, se va a revolver en su tumba ese riojano que fue unos días en prisión solo por el tema de las armas. Tendría que haber ido por muchas cosas más, empezando por él y siguiendo. En ese sentido, aclaro que lo mejorcito que tuvimos de la democracia, sinceramente, fue el doctor Raúl Alfonsín. Y yo le digo una cosa, no soy del radicalismo de Alfonsín, sino que estoy en uno mucho más antiguo que se llamaba Forja. Ya después en algún momento vamos a conversar. Pero a partir de 1999, Dios mío, en la Argentina, las cosas cómo fueron sucediendo. Bien, vamos a continuar ahora entonces con... Fíjese lo que le pongo ahí. Para mejorar o para mejor términos de intercambio, debe propenderse a mejorar el pase del sector primario al sector secundario. En realidad, hoy, bueno, yo esto lo escribí hace más o menos unos 4 o 5 años. Hoy le digo que es muy difícil que nosotros logremos entrar en el sector secundario, que logremos la industria. Incrementemos el sector primario, démosle de comer al mundo, generemos mayor excedentes de productividad en el rubro del sector primario, porque de esa manera al menos nuestra balanza comercial va a tener un saldo favorable. Bien, vamos entonces a continuar con
este gráfico. Tenemos algunos conceptos que es importante que ustedes vean, y dentro de esos conceptos, permítanme que vamos a poner bien el título. Diferencias entre Producto Interno y, dice el gráfico, vamos a volver otra vez a correr esto para que podamos ver bien. Diferencia entre Producto Interno y neto nacional, Producto Interno y Producto Bruto Interno y Producto Bruto Nacional y Producto Neto Nacional. Bien, vamos al primero. El PBI, y ahora sí ya no vamos a hablar más de Producto Nacional, ahora vamos a hablar de Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque el Producto Bruto Interno es la producción de bienes y servicios en el interior del país. Pero el Producto Bruto Nacional es el producto de solamente las personas físicas o jurídicas residentes en el país. O sea, ¿qué vamos a computar? ¿Todos los bienes y servicios que se fabrican en el país o solamente los que fabrican los nacionales? No, vamos a computar todo lo que se fabrica. Por eso hablamos de Producto Bruto Interno y no de Producto Bruto Nacional. Segunda diferenciación. ¿Por qué es importante distinguir entre Producto Bruto Nacional y Producto Neto Nacional? Recuerdan los 4 componentes del Producto Nacional. Hablamos y dijimos que eran 4. Bien, el Producto Bruto Nacional es el consumo privado, el gasto público, la inversión bruta que se hace en equipamientos y el saldo exportador neto. Bien, la inversión bruta es todo lo que ustedes ven en el artículo 75, inciso 8, no solamente ahí se refiere al Estado, pero también hay inversión bruta de parte de los particulares en su equipamiento de sus fábricas. O sea, el Estado todos los años tiene que invertir en el mantenimiento de su equipamiento. Por ejemplo, si sale nuevo software, el Estado tiene que actualizar toda la informática de bancos nacionales, por ejemplo, del Banco Nación, del Banco Hipotecario, de la Justicia Federal. Lo mismo pasa en provincia, salen nuevos sistemas y hay que irlos actualizando, y todo eso tiene que estar contemplado en el presupuesto. Pero no, ¿por qué hablamos de Producto Neto Nacional? Porque el consumo privado lo dejamos como está, el gasto lo dejamos como está y nos queda la inversión neta. ¿Por qué? Porque la verdad es que la inversión bruta es, a los efectos de computar, una medición. Pero lo que sucede es que la inversión en realidad es la inversión neta. ¿Por qué? Porque en el caso de María Emilia, tuvo la suerte y se lo costeó con un plan automotor y entonces logró llegar al 0 kilómetros. Entonces compró, por ejemplo, vamos a hacer accesibles, un 4K 0 kilómetros. Bien. Dio la vuelta a la manzana y perdió el 10% del valor. Quiere decir que los bienes se van depreciando. O sea, existe una amortización de los bienes. Esa amortización, como les pongo ahí, puede ser por depreciación. Por ejemplo, un vehículo pierde un 10% al año. Pero el problema no es la depreciación. El problema es cuando se vuelve obsoleto. Yo me acuerdo que la primera computadora que tuve era una 286. O sea, era prácticamente una cocina, era una heladera y tenía como visor un televisor. Y bueno, y era una máquina de escribir sofisticada. Cuando salió el plasma y después se fue cada vez los microcomponentes reduciendo más, pero con mayor efectividad y con mayor capacidad de memoria, obviamente que, bueno, después salió el sistema Windows y ya me dio vuelta todo, porque se fue todo actualizando.
aquella 286 que yo tenía, evidentemente no sirvió para nada. Ni siquiera hoy usted puede, le puede servir esa especie de televisor con el cual usted veía que cuando iba a una caja se facturaba. Tal vez en algunas casas todavía de ventas le puedan seguir utilizando a los efectos de imprimir una boleta, pero es todo material obsoleto. Entonces, ¿qué computamos? El Producto Bruto Nacional, y no computamos el Producto Neto, porque en realidad, si no, tendríamos que estar permanentemente analizando cuál es la amortización de los bienes. Entonces, directamente nos manejamos para inversión bruta. Bien, me queda un minuto y me faltaría, que lo vamos a ver entonces el próximo. Es el último esquema gráfico, o sea que para terminar la unidad, y le pido que lo recuerden, yo también, son dos los que quedan, o sea, nos quedan la medición del PBI a precios constantes, a costo de factores y de mercado, y nos queda un último también, que es este, que está como ingreso personal, ingreso disponible, ingreso bruto, ingreso neto, que son conceptos que vamos a necesitar para la unidad que viene. O sea, nos quedan dos esquemas gráficos y hablar del tema de este personaje que se llama Felipe Solá, sobre todo porque como marplatenses, la pesca le daba a Mar del Plata un nivel de empleo excelente y significativo, y la pesca era la octava producción de todo lo que se producía en el país, y se perdió, lo fuimos perdiendo. Hoy en la milla 201 tenemos prácticamente una ciudad de barcos chinos que están pescando en la milla 199, que están pescando en mar territorial argentino y que no hay forma de sacarlos. No sé porque no quieren o porque evidentemente hay convenios con los chinos, pero se está depredando nuestro mar y nuestra pesca de una forma escandalosa. Bueno, hasta acá llegamos. Yo quería dedicarle a esto el tiempo que es necesario dedicarle porque quiero que se lleven el mensaje de esto. O sea, realmente la necesidad de que concienticemos que no estamos así donde estamos por casualidad. ¿Alguna pregunta, mis estimadísimos estudiantes y estudiantas? Bueno, creo que hoy ya empezamos a meternos en el, como se dice, en el tuétano del problema económico. Y recién empezamos. Todavía hay muchas cosas para ver y muchas cosas para ilustrar todo esto. Bueno, que tengan un muy buen lunes. El miércoles con Leandro. Va a comenzar con finanzas públicas y después va a dar en 2 clases la unidad de presupuesto. Así que es la número 10. Bueno, los dejo y nos vemos el próximo lunes. Que tengan muy Gracias, buen lunes. profesor, que tenga buenas noches. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.